buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Se Puede Estar Mejor, este programa que busca demostrar que con prevención y con una actitud positiva siempre se puede salir adelante. Voy a presentar al especialista de este programa, el doctor Roberto Quiñones Molina, médico neurólogo y director de Revio Oral. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas noches, Carolina, ¿qué tal? O sea, como siempre, un placer estar acá en nuestro tercer programa de Se Puede Estar Mejor. Bueno, hablamos en su momento de dolor, también hablamos de discapacidad y hoy el vamos tema a hablar es... de accidente cerebrovascular. Bueno, para arrancar siempre es bueno, cuando hablamos de una enfermedad, contar qué es. Así que Sí. vamos a hablar de eso. Sí, el accidente cerebrovascular agudo es la interrupción o disminución del flujo circulatorio de sangre al encéfalo, más o menos rápida, en minutos, horas o en pocos días, con sus repercusiones clínicas y neurológicas. Para que se tenga en cuenta, por cada 100 gramos de tejido cerebral pasa 55 mililitros de sangre por minuto. Para que tengas una idea. Y el cerebro tiene 1.200 gramos de peso en total. Calcula cuánta sangre circula por el cerebro en un minuto. Entonces, si disminuye por debajo de 55 mililitros por minuto, de una manera brusca y permanente, se producen, digamos, consecuencias, daño en el tejido cerebral y sintomatología clínica neurológica. Eso es un ACV. Bien, hay distintos tipos de ACV. Sí, los ACV se clasifican así en grandes rasgos, según su etiología, según su causa, se clasifican en isquémicos, en los que se ocluye o se dificulta, se taponea, digamos, por un término así, el flujo circulatorio de sangre hacia una parte del cerebro. Se obstruyó una arteria. ¿Por qué puede ser eso? Eso puede ser por un embolismo, o sea, por una embolia o por una trombosis. Bien. Y los otros ACV son aquellos en los cuales se rompe un vaso sanguíneo, una arteria o una vena y se sale la sangre al interior del encéfalo. Esos son los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Por otra parte, hay otras clasificaciones que los agrupa según su gravedad. Los incompletos o leves, o los completos o graves. Hay otros que lo clasifican según su evolución, en los que están ya estabilizados o en los que están progresando aún todavía, o sea, los progresivos. Y hay una tercera, ahí dentro de eso, que son los ataques transitorios de isquémica, o sea, según la vieja clasificación, los ATI, hoy denominado defecto neurológico isquémico reversible, porque en menos de unas 24 o 48 horas el paciente se recupera por completo. Y hay otra clasificación también que los agrupa en si son únicos o si son múltiples. O sea, hay personas que tienen más de un infarto cerebral, entonces son múltiples. Son estas formas de clasificar a los ACV. Uno tal vez se pregunta, ¿no? ¿Qué lo puede causar, ¿no? Entonces hablaba quizás de factores de riesgo ante un ACV. Yo creo que es fundamental el tema de los factores de riesgo, porque el mejor tratamiento, el más económico y el que mejores resultados da es el preventivo. La prevención. La prevención siempre. Se considera como factor de riesgo la edad. Por ejemplo, en los hemorrágicos es más frecuente en personas relativamente jóvenes, de menos de 65 años, incluso hasta menos de 40 años. En los isquémicos, la edad más de 65 años. Las dislipidemias, las personas que tienen problemas con el colesterol y los triglicéridos altos no controlados, la diabetes mellitus no controlada, las personas que tienen cardiopatías que provocan arritmia y que lanzan émbolos por las arterias, o problemas en las válvulas cardíacas que también lanzan émbolos, las personas que se alimentan mal con comida chatarra, obesidad, sedentarismo, hábitos tóxicos, por ejemplo el cigarrillo, el exceso de café, y algo a lo cual le damos muy poca importancia y es vital en esto también, el factor estrés. O sea, la unión, la combinación de por todo separado, esto, claro. o la combinación de varias de estas cosas es precisamente funesto para los ACV. Bien, con el correr de los años, creo que tiene que ver también el nivel de estrés que vivimos las personas
es una estadística que va en aumento. Si tenemos que hablar de números y ACV, ¿qué podemos decir? Para que tengas una idea, los accidentes cerebrovasculares son hoy la tercera causa de mortalidad en el mundo después del cáncer y de las cardiopatías. Para que tengas una idea, esto es aplicable tanto en la Argentina como en el mundo, en los países desarrollados. Entre incidencia, que son casos nuevos, que se dice 2 a 3 casos por cada 1000 personas, y prevalencia son los casos ya existentes, estamos hablando 6 por cada 1000 personas, estamos hablando entre 8 y 9 personas por cada 1000 de la población. Para que tengas una idea, eso en la Argentina es una persona sufre un ACV cada 4 minutos. O sea, en el tiempo que ya llevamos acá, deben haber 3 o 4 personas nuevas con ACV en la Argentina que no lo tenían. O sea, esto dentro de las estadísticas, para que tengan idea también de lo que significa en cuanto a mortalidad en el primer ataque cerebrovascular, puede morir un 30% de las personas afectadas. Entre los 2,5 y 5 años posteriores a un primer ACV, entre un 35 y un 40% puede recidivar. ¿Qué significa eso? Que vuelva a repetirse. Repita. Exactamente. O sea, es uno de los problemas más importantes hoy que se ven en la práctica neurológica, y yo diría, si no es la principal, es uno de las 2 principales causas de discapacidad en neurología, y es uno de los motivos principales de atención en la institución. Siempre Se puede estar mejor, nos gusta hablar en primera persona, dar testimonios, así que si le parece, doctor, vamos a invitar al público a conocer la historia de Roberto Pacífico Grillo, Tito para los amigos, que él sufrió un ACV, y primero vamos a ver el tape para conocer un poco su historia y después va a estar acá con nosotros. Me llamo Roberto Pacífico Grillo. Tengo 86 años y vine acá hace 4 años en silla de ruedas, que no podía movilizarme, no podía caminar, no podía pararme. Tenían que subirme entre 2 en la camilla y comía acá. Así que me tenían que atar el tenedor en la mano para comer. Y toda la movilidad la había perdido. No podía levantar ni los pies, nada. Primero me hacen la fisioterapia, el magneto, parafina en la espalda, acá en la cintura. Y después hago bicicleta, hago paralela, levantar las piernas para estirarlas bien, y flexiones de rodillas también. Pero los que me trataron acá, me trataron bien, buena gente, muy profesionales. Y me siento bien porque los quiero a todos y a todas. Bueno, ahí conocíamos un poco la historia de Tito, de Roberto Pacífico Grillo, pero qué mejor que tenerlo con nosotros acá en Se Puede Estar Mejor. Tito, primero, buenas noches y muchas gracias por venir. No hay por qué. Bueno, mi amigo, cuéntele a la gente un poco a nosotros cómo fue que tuvo ese ACV, cómo lo recuerda, cuándo fue. Sí, hace 5 años que me agarró un principio de ACV, que no podía caminar ni mover los miembros, ni los brazos ni las piernas. Pero podía hablar y tener memoria. ¿Eso hace cuánto fue, Tito? Y hace 5 años. Y acá ingresé a donde el doctor Quiñones el 6 de agosto de 2013. Y iba en silla de ruedas porque no podía pararme ni caminar. Y para comer tenía que untarme
el cubierto en la mano. Para ponerme en la camilla me tenían que levantar entre dos. Tal cual, ¿eh? Sí. Ni bien llegó, pasaba todo eso. Y gracias a la profesionalidad de esta gente de Quiñones, me fui mejorando. Y al entorno familiar también. Fundamental. Porque ahí es como una familia. Te dan alegrías, te brindan amistad. Son todos buenos profesionales, todos. Y la familia también que te apoya, ¿viste? Que te visita, te apoya. Y principalmente también tengo a una enfermera que me hizo también bien, Angélica Guerrero. Ahí está, la nombramos a ella. En un ratito vamos a hablar un poco también de sus hijos, de su familia, Y familia también. cumplen un rol muy importante. No, todos ellos me visitan, nietos, todos los nietos y todos los hijos. Mi hermana también. El amor es clave. Doctor, cuando uno escucha una historia de una ACV, primero, para el que está mirando en su casa, dice, ¿cómo me doy cuenta que estoy teniendo una ACV? ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, tiene múltiples manifestaciones. Por ejemplo, cualquier persona que sienta que la mano, el brazo, el miembro inferior, una parte de la cara, se le comienza a adormecer, a debilitar, que no puede realizar bien los movimientos, o que empieza a tener trastornos de la coordinación de las ideas, o problemas de equilibrio, de estabilidad, así de una manera súbita, brusca. Ante la menor sospecha tiene que recurrir a una unidad médica donde haya neurólogos y sobre todo en instituciones donde hayan, digamos, unidades de atención de casos cerebrovasculares. Ante la menor duda con esas sintomatologías, más aún si alguien tiene un dolor súbito de tipo explosivo en la cabeza, digamos, comienza a tener rigidez nucal. O sea, esto puede ser como posible indicador de un accidente cerebrovascular hemorrágico, que son todavía mucho más graves. Lo primero que te dije tal vez se corresponda más a un ACV de tipo isquémico. Todas estas cosas, y bueno, la persona que ya sufre directamente la paresia, entiéndase, la debilidad de una parte del cuerpo, o la parálisis, o dificultad para entender lo que se le dice, o para hablar, a lo que se le llama disfasia o afasia, ya eso es indicación de ir a una guardia de neurología de urgencia, porque en el diagnóstico precoz, en esa ventana terapéutica de 3 a 6 horas, está el que se pueda primero hacer el diagnóstico correcto, si es isquémico, de qué tipo, si es hemorrágico, y el tratamiento oportuno y justo, con lo cual se minimizaría el daño del cerebro, o sea, del encéfalo, se minimizaría la secuela, se acortaría el tiempo de convalecencia y haría más fácil la rehabilitación con menores secuelas para un paciente. Por eso es vital el tema del diagnóstico precoz. Esto tienen que saber los pacientes, los familiares, los socorristas en la calle, los policías, o sea, porque hay veces que esto le pasa a alguien solo en la calle. Entonces, eso estoy poniéndome a pensar, ¿no? Uno va caminando por la calle, ve a alguien que se cae, ¿cómo encuentra esa diferencia, no? Y bueno, esto hay que enseñarlo, concientizarlo para que se sepan dar las maniobras de reanimación cardiorrespiratoria elemental, que los socorristas, si sospechan esto, inmediatamente te trasladen para un hospital con un servicio de neurología cerebrovascular. Porque esto también define el tipo de tratamiento. Supongamos que sea un accidente cerebrovascular isquémico, sí, y tú llegas antes de las 3-6 horas. Eso es fundamental. Puedes hacer algunas terapias fibrinolíticas, le puedes poner algunos medicamentos que se le llama rompecoágulos, que pueden inmediatamente abrir esas arterias, revascularizar y prácticamente recuperar sin que se llegue a dar un daño cerebral mayor. Eso depende de un buen diagnóstico precoz. Si ya la persona llega pasada 12 horas, 24 horas, porque te traen del interior, porque te estuvieron manoseando y no hubo un buen diagnóstico, ya esa ventana de tiempo y ese tratamiento prácticamente no se puede hacer.
Doctor, acá tenemos a Roberto Pacifico Grillo, que ahora vamos a seguir hablando con él, pero cuando nosotros trabajamos previamente en el programa, hablamos también de otros pacientes. Sí. Es el caso de un paciente de apellido Ponce, que hay una foto que podemos mostrar después. Esa foto después la vamos a mostrar, es un caso emblemático de lo que es la neuroplasticidad cerebral, que son todos aquellos principios, propiedades que tiene el tejido cerebral dañado, de cuando una parte del cerebro se ha destruido producto de un accidente cerebrovascular, como pueden ver en la imagen de resonancia, que tiene un gran infarto prácticamente toda el área de la arteria cerebral media. Esto cualquiera lo ve y dice, pero este hombre estaría en silla de ruedas. Y hoy, lamentablemente, Ponce no pudo venir porque tuvo un accidente, se cayó en la calle, y lo estaban revisando, pero es un hombre que entra por esa puerta prácticamente sin ninguna secuela. Y uno dice, ¿cómo es posible esto? Bueno, por la neuroplasticidad, porque se hizo un diagnóstico oportuno y preciso, porque Ponce hizo a lo largo de tiempo una rehabilitación, digamos, minuciosa, interdisciplinaria, intensiva, porque Ponce ha utilizado una serie de medicamentos considerados neuroactivadores, neuroprotectores y neuroestimuladores, y las neuronas que no murieron aprendieron y reemplazaron las funciones de las que sí murieron, y él pudo recuperarse, como también es el caso de Tito. Tito es un ejemplo de paciente por su constancia, por su perseverancia. Hay que agradecerle a él siempre la confianza que tuvo y que tiene en nosotros, a la familia. ¿Cómo fue esa primera vez que vino Tito? Bueno, mira, yo te comento, no me recordaba ya el tiempo, pero fue por allá por agosto del 2013. Tito llegó con una hemiparesia del hemisferio derecho. Llegó en silla de ruedas, llegó con dificultad para mover el brazo, la pierna prácticamente con torpeza, casi con imposibilidad para usar un cuchillo, un tenedor. O sea, llegó en un estado, digamos, que quedaba, digamos, un poco... un estado crítico, ¿no? Incertidumbre de que si uno podía, si no podía. Nosotros hablamos claro con el paciente, hablamos claro con la familia, le dijimos, mira, acá magia no hay. Nosotros somos gente seria. Si ustedes quieren, probamos 1 mes, 2 meses, 3 meses. Primero, cómo se adapta el paciente a la institución, qué cambios se van produciendo. Y te confieso que los primeros 3, 6 meses fueron duros, fueron meses muy duros, porque dábamos 2 pasos para adelante y 1 para atrás, porque Tito tenía a veces alguna que otra complicaciones. Hubo una vez, me recuerdo, que tuvo una complicación digestiva, un sangrado, hubo que internarlo, andaba también con un problema, si no me equivoco, de una sonda vesical, hubo que ponérsela. Entonces, 2 pasos para adelante, 2 o 3 para adelante y 1 o 2 para atrás. Entonces, ahí, hasta que le agarramos la vuelta. Yo creo que acá, en todo esto, como dije la primera vez, siempre hay algo místico, de fe. Creo que, bueno, la Virgen, Jesús, digamos, quien sea, un poco nos iluminó, tocó a Tito con esa vara mágica que no tenemos los humanos. Logramos nosotros también irle reajustando la medicación con todos estos medicamentos. Vimos Tito que estaba, digamos, perdiendo masa muscular, que se sentía, recurrimos a algunos complejos, digamos, preparados, fórmulas magistrales alopáticas, con algunos fármacos de tipo, digamos, refortificante, anabólico. Y también, Tito también tiene un tema, tiene artrosis en la rodilla, claro, con muchos dolores y demás. Y entonces toda esta combinación de productos, de tratamientos de terapia física, mucha fisioterapia, mucha kinesiología y demás, logramos irle calmando los dolores, logramos ir fortaleciendo los grupos musculares que se estaban atrofiando. Con el trabajo conjunto de las terapistas ocupacionales logramos ir recuperando la función del brazo, de la mano, de los kinesiólogos, logramos irlo parando. Y tengo que ser en esto justo también, la familia nunca bajó los brazos. Siempre confió en Tito y siempre confió en nosotros. Es más, te confieso, ellos vivían hasta un poco más lejos de la clínica. Y cuando vieron que Tito iba repuntando, ¿qué hicieron? Se mudaron a un edificio que está cerca, casi en la misma vereda, garaje mediante con la clínica, y Tito sale de su casa, va a la clínica, hace rehabilitación, y yo lo veo en el departamento, digamos, donde vive, los fines de semana a veces, digamos, paseando con los hijos, bueno, con la nuera. O sea, ha habido un equipo de trabajo entre Tito, los profesionales y la familia. Yo creo que ese es el secreto de esto. José, Roberto, hoy vinieron también a acompañar sus hijos,
Primero preguntarle por esta contención familiar, la importancia. ¿Cuán importantes son los acompañantes? Tiene mucha importancia los familiares cuando lo visitan a uno, cuando lo atienden, cuando le preguntan qué te pasa, querés algo. Esto es muy importante y uno agarra más fe todavía y se siente mejor así. Recién hablamos del tratamiento un poco, ¿no? ¿Cómo fue ese tratamiento que incluía quizás bicicleta, caminar? ¿Cómo fue ese avance en cuanto al tratamiento, Sí, Tito? bueno, aparte de la medicación, el ejercicio que uno hace ahí, la fisioterapia, todas las cosas que están ahí, hasta la psicóloga, ahora la terapia ocupacional, claro. la nutricionista, Es un todos equipo. están ahí, están todos ahí. Y todos te tratan bien, ¿sí? Te hacen enamorar. Qué linda esa palabra. Bueno, Sí. de amor se trata y justamente ahí hablábamos de la familia, de la contención familiar. Y recién entre especialistas nombrábamos kinesiólogos, fisiatras, hablábamos también de una psicóloga. Y en estos momentos vamos a escuchar a la licenciada Valeria Vaccaro, que es justamente psicóloga, que habla también, doctor, en lo que quiero que después, al final del programa, hablemos un poco de lo que es la rehabilitación cognitiva, ¿no? Muy importante. Porque muy también importante. las claves para mantener activo el cerebro. Muy importante. Así que si le parece, vamos a escuchar a la licenciada Valeria Vaccaro hablando de la importancia de la rehabilitación cognitiva. La rehabilitación cognitiva es un proceso de ejercitación o bien de compensación de funciones cognitivas que por alguna causa no están funcionando de la manera adecuada, ya sea por una ACV, por una enfermedad como el Alzheimer, como algunos pacientes con Parkinson o una enfermedad neurodegenerativa. Se trabaja localizando cada una de las funciones, cuál es el estatus al momento del inicio del tratamiento de cada una de las funciones, memoria, atención, funciones ejecutivas, y a través de prácticas y ejercicios que se van adaptando de acuerdo a los intereses de la persona y de acuerdo a las áreas que tiene más preservadas, uno intenta que la persona entrene estas áreas basándose en un principio que se llama plasticidad cerebral, la plasticidad de la neurona, la capacidad que tiene la neurona para asumir nuevas funciones. En los casos en que esto no es posible, se trabaja con compensación, enseñarle a la persona distintas maneras de hacer lo que antes hacía con esa función que hoy está dañada. Hay una creencia popular de que solamente realizando crucigramas las personas pueden rehabilitarse de la memoria. En realidad no es el crucigrama en sí mismo, si bien el crucigrama apunta o el sudoku apunta a que la persona entrene ciertas áreas, una vez que la persona los domina y lo realiza con mucha facilidad, pierde totalmente su capacidad rehabilitativa, por decirlo de alguna manera. Con lo cual nosotros buscamos que las personas hagan distintos tipos de ejercicios, apuntando a los distintos tipos de memoria, los distintos tipos de atención, las distintas funciones ejecutivas, cosa de entrenar cada una de esas áreas por separado, y cuando la persona logra cierta facilidad, hacer un cambio en la propuesta para que podamos continuar el entrenamiento. Si no, de alguna manera se corta. Es igual que cuando vamos al gimnasio. Una vez que nos sale fácil, ya está. Hablábamos de la importancia de la rehabilitación cognitiva y para ir terminando me parece importante hablar de consejos para mantener activo el cerebro, doctor. Bueno, así como los músculos se recuperan con la actividad física, se mejora el trofismo, la fuerza, el movimiento, al cerebro también hay que darle actividad. Y no puede concebirse una rehabilitación integral e interdisciplinaria sin la presencia de la rehabilitación neurocognitiva. Por lo general lo hacen las psicólogas, neuropsicólogas del equipo, y se pone al cerebro a trabajar, a redactar, a escribir, a memorizar. Hay formas múltiples de estimular al cerebro para que esa función tan importante o principal que es la cognición no se pierda. Porque si eso se pierde, lo motriz también se pierde. O sea, es fundamental en el equipo digamos, el trabajo de
de la rehabilitación neurocognitiva para prevenir el deterioro cognitivo. Para que se tenga idea, Tito va en los próximos meses a cumplir 87 años. Yo lo veo más joven que hace 5 años cuando lo empezamos a tratar. Así que no solamente está mejor en general, sino que le va ganando al fenómeno de envejecimiento. Perfecto, Tito, muchísimas gracias por venir acá, Se Puede Estar Gracias Mejor. a ustedes por difundir esto. Bueno, y un abrazo a toda la familia que vinieron, ¿sí? Sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, doctor, llegamos al final de Se Puede Estar Mejor. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias.